Chicos de quinto, sean bienvenidos a nuestra clase de sociales. Hoy conoceremos un tema muy importante, así que listos, porque esto comienza ya. Hoy vamos a hablar de los pueblos de América. Pues resulta que en nuestro continente americano existieron diversas civilizaciones antes de que los españoles vinieran. Hay 4 importantes pueblos que nosotros vamos a conocer y hoy vamos a hablar del primero de ellos, los olmecas. Este es el más antiguo de las civilizaciones de Mesoamérica. Se desarrolló entre los años 1500 al 400 antes de Cristo en el Golfo de México. Se le conoce como la cultura madre, ya que fue la primera en desarrollar diversas actividades que fueron adoptadas por otros pueblos. Por ejemplo, el patrón de asentamiento, la estructura política de la sociedad, ese calendario tan hermoso que para nosotros y algunos es complicado, y el ritual del juego de pelota, así como su escritura. Los olmecas se adaptaron a terrenos de condiciones pantanosas, y como llovía y había mucha agua alrededor, se inundaba constantemente. Esto no fue ningún impedimento para ellos, y supieron desarrollar la agricultura. Construyeron muros, canales, diques y presas para aprovechar los ríos. En esas mismas tierras supieron cultivar el maíz, el frijol, la calabaza y el cacao. También cazaban monos, venados, tapires, peces, mariscos y aves. Supieron utilizar muy bien los caudales de los ríos y a través de ellos comercializaban sus productos de un pueblo a otro. Crearon la primera forma de escritura jeroglífica y el sistema de numeración en América. Fueron los creadores de bellos textiles y piezas de cerámica, unos excelentes escultores. Trabajaron también piezas pequeñas en jade, obsidiana y jadeíta. En Mesoamérica construyeron grandes pirámides en los lugares de San Lorenzo, La Venta y Tres Zapotes. En Guatemala, el estilo olmeca tuvo presencia en el sitio arqueológico Tacalic-Abaj en Retaule. Ellos eran politeístas y rendían culto al jaguar. Es un animal al que ellos temían y honraban por su fuerza. Se han encontrado numerosos artefactos que muestran a un ser humano mitad hombre y mitad jaguar, y esto es para darle el honor al espíritu de jaguar que debían tener todos los guerreros olmecas. Esculpieron grandes cabezas de piedra, que es una de las obras que les da una gran característica. Los olmecas usaron grandes piedras basálticas para esculpir cabezas colosales o cabezotas. Estas piedras son de origen volcánico y su estructura aparenta un rostro humano, por lo que ellos aprovecharon esa característica singular. Además también usaron piedras caliza pequeñas que le escupieran en la palma de la mano, y esto servía para frotar toda la superficie, desgastarla y darle la forma deseada. También elaboraron cinceles con los que esculpieron los detalles del casco, los ojos, la nariz y la boca. Se cree que les tomaba alrededor de 6 meses realizar una cabeza colosal. La piedra basáltica que utilizaban se localizaba a 85 kilómetros de las ciudades, por lo que tuvieron que transportar las piedras en balsas por los ríos. Los arqueólogos han determinado que para mover cada piedra era necesario el trabajo organizado de 800 personas durante 3 meses. Imagínense, una obra de arte inimaginable. Otra cultura es la que conocemos como los chibchas. La cultura chibcha habitó lo que actualmente corresponde al país de Colombia. Eran pueblos que hablaban un mismo idioma. A esta cultura pertenecen los taironas, muiscas y laches, entre otros. De la cultura chibcha hablaremos de 2 pueblos nada más, los muiscas y los taironas. Los muiscas. Ellos fueron una de las principales familias indígenas que poblaron Colombia. Se establecieron en lo que hoy conocemos como Bocayá, Cundinamarca y Santander.
Se dividieron en dos federaciones de aldeas. Contaban con un jefe, sacerdotes y guerreros, que eran muy importantes para la sociedad. Supieron utilizar perfectamente los ríos como el Bogotá, el Guavio y el Garagoa. También las lagunas de Funquene, Tota y Guatavita, que eran también sitios sagrados para ellos. Trabajaron en la agricultura, fueron grandes artesanales y trabajaron la minería. Practicaban la agricultura intensiva a través de técnicas como la quema, terraza de cultivo y canales artificiales. Fueron grandes orfebres y representaban figuras de guerreros, caciques y sacerdotes. Aquí podemos observar cómo los muiscas trabajaban perfectamente la orfebrería, representando figuras de guerreros, caciques y sacerdotes. También podemos observar cómo un guerrero se preparaba, cómo las familias estaban organizadas y cómo se preparaban en el comercio. Los taironas fueron otro pueblo muy importante para Colombia. Habitaron diversas zonas de Colombia, en la zona de la Sierra Nevada de Santa María, desde las costas del Mar Caribe hasta las orillas del río como el César y el Rancherío. Aprovecharon la flora y la fauna en los diferentes climas de la sierra, especialmente de las zonas templadas y las zonas cálidas. Su principal actividad económica fue la agricultura, que las realizaban en terrazas artificiales que ellos mismos iban elaborando, construidas en las laderas de los cerros. Construyeron ciudades con espacios públicos, caminos, sus propios desagües, puentes y canales. También construyeron maravillosos templos y viviendas. Trabajaron diversidad de objetos en oro y rendían culto a los elementos y fenómenos naturales, a los astros y al sol. En esta imagen podemos observar a la cultura tairona, cuál era su vestimenta o traje típico de su pueblo, la de los guerreros, cómo eran las terrazas que ellos iban construyendo y los objetos que hacían con el oro. Ya hemos conocido dos pueblos importantes, los olmecas y los chibches. Ahora nos corresponde conocer a los aztecas. Los aztecas o mexicas fueron un pueblo guerrero que logró formar un gran imperio. Procedían del noroeste de México y en el año 1200 después de Cristo se asentaron en el centro del territorio mexicano. Algunas leyendas explican que el origen del pueblo azteca se produjo en una ciudad llamada Aztlán, lugar de que proviene el nombre azteca, pero actualmente no se tiene una ubicación exacta. En el año 1325 fundaron la ciudad de Tenochtitlán, sobre la isla del lago Texcoco. Actualmente se encuentra en la Ciudad de México y ese lago desapareció, siendo esta la más poblada a principios del siglo XVI. Su historia se divide en 4 etapas. La primera, estuvieron dominados por los tepanecas y pagaban tributo. La segunda, ellos vencieron a los tepanecas y empezaron su expansión. La tercera, se convirtieron en un pueblo conquistador que imponía tributo a los pueblos conquistados. Y la cuarta, enfrentaron las campañas de conquista de los españoles y, tristemente, Tenochtitlán cayó en manos de Hernán Cortés y todo su ejército español. En esta imagen podemos observar la cultura azteca, la ciudad de Tenochtitlán, construida en el lago Texcoco. También podemos observar a 2 de sus sacerdotes bellamente vestidos y los símbolos que representan a la cultura azteca, que actualmente México todavía la utiliza, que es el águila y la serpiente. También tenemos los elementos más representativos de la cultura azteca. El gobierno estaba dirigido por el Gran Tlatoani, o jefe supremo, quien era elegido por un consejo formado por gobernantes de las grandes ciudades. Al grupo dominante, Pillys,
pertenecían los jefes militares, los sacerdotes y los funcionarios. Luego seguían los macehuales, que eran los encargados del comercio, de la agricultura y la construcción de los templos. Ellos pagaban tributo a la clase dominante. Las familias formaban comunidades que eran llamadas calpulli, y por debajo de todos estaban los tlacotli, que eran personas que estaban castigadas por un delito o una deuda y eran convertidos en esclavos. Su economía se basó en la agricultura. Debido a que la ciudad estaba asentada sobre el agua, construyeron chinampas que absorbían el agua del lago. A cada calpulli se le asignaba una cantidad de tierra y las cosechas se repartían entre las familias equitativamente. Cultivaban el frijol, maíz, huicoy, chile, tomate, cacao y algodón. En esta imagen podemos observar cómo estaban construidas las chinampas y cómo ellos trabajaban en cada una, el producto que tenían y que comercializaban en sus mercados también en trueque, y cómo estaba dividida la sociedad azteca. La arquitectura azteca consistía en pirámides escalonadas y grandes palacios bellamente decorados, con pinturas en murales. También fueron grandes artesanos en tejidos, buenísimos en la cerámica y en la orfebrería y excelentes escultores. En sus obras utilizaron el barro, el oro, la plata y la piedra para crear sus esculturas. Construyeron observatorios astronómicos y gracias a sus observaciones crearon un calendario de gran exactitud que contaba con 365 días, agrupados en 18 meses de 20 días cada uno, y el último mes que tenía únicamente 5 días. Elaboraron una escultura de este calendario conocido como la Piedra del Sol. Ellos eran politeístas, creían en muchos dioses y rendían culto al sol y a los astros. Su dios supremo era Huitzilopochtli. Otros dioses importantes eran Tlaloc, dios de la lluvia; Quetzalcoatl, la serpiente emplumada, dios del viento; Coatlicue, diosa de la tierra y madre de todos los dioses; Xochipilli, dios de la belleza, del amor y de las artes; y Tecatlipoca, dios de la noche. A los dioses les ofrendaban el copal, que era una resina aromática, y las primeras cosechas, así como flores y algunos animales. Ellos también se perforaban algunas partes del cuerpo y ocasionalmente llevaban a cabo sacrificios humanos para solicitar la protección de los dioses. En esta imagen podemos observar cómo ellos esculpían pequeñas obras que representaban a su cultura. También cómo pintaban los murales y en las vasijas. Podemos observar también a cada uno de los dioses, cada uno diferente y bellamente adornados. Su lengua era el náhuatl y crearon un sistema de escritura muy complejo en el que cada símbolo significaba una idea. En sus códices dejaron descripciones de su religión, su arte y su historia. Para escribir utilizaban la piel de venado o un papel hecho de fibra de maguey y corteza de amate. Una característica muy común que tienen la mayoría de nuestros pueblos en Mesoamérica es el culto a la serpiente emplumada, que podemos verla en las pinturas, en los escritos y también en los diseños arquitectónicos. En América del Sur encontramos otro de los pueblos más importantes de América. Estos son los incas. En el actual Perú surgió el pueblo inca, que se extendió por los territorios de Ecuador, Bolivia, parte de Colombia, Chile, Argentina y Brasil. Fue el pueblo más poderoso de Sudamérica. Según una leyenda, llegaron desde el lago Titicaca hacia el año 1200 después de Cristo, guiados por su líder
Manco Cápac, que era considerado uno de los 4 hijos del sol. Su capital fue el imperio inca de la ciudad de Cuzco. Durante el siglo XV, los incas expandieron sus dominios y algunas de sus construcciones más notables son el Templo del Sol y la fortaleza de Machu Picchu. Observamos detenidamente estas imágenes y podemos contemplar cómo los incas construyeron con gran exactitud y planificación esta majestuosa ciudad. En las imágenes pequeñas podemos observar el Templo del Sol con una forma de T. Si analizamos detenidamente, podemos ver en la imagen grande dónde se encuentra ubicada el Templo del Sol. El Inca era el gobernante junto con su familia. En medio de la sociedad estaban los sacerdotes, los funcionarios y los guerreros. En la base de la sociedad estaba el pueblo, organizado en ayllus. Los ayllus trabajaban en la agricultura y cultivaban papa, maíz, coca, tomate, chile y algodón. Parte de la cosecha se repartía entre los gobernantes, los nobles, los sacerdotes y las familias del ayllu. Lo que sobraba se almacenaba en grandes depósitos. Los conocimientos astronómicos que desarrollaron dieron como resultado la creación de un calendario solar y uno lunar, útiles para establecer las épocas de cultivo y de cosecha. Los incas fueron el único pueblo prehispánico que practicaron la ganadería. Domesticaron llamas, alpacas y vicuñas y los usaban para transportar productos, pero también aprovecharon su carne y el cuero, que también lo usaron como ofrenda para los dioses. Podemos observar en estas imágenes la estructura social de los incas, como su pueblo, los nobles y el rey supremo o el jefe estaban ofreciendo adoración a sus dioses. Podemos observar el calendario lunar y el solar, así como la forma de practicar la agricultura. También vemos cómo estos animales, la alpaca, vicuña, llama y el guanaco, han sido domesticados y utilizados. Actualmente se siguen utilizando para todo el pueblo. La organización política inca. Así como todos los pueblos, los incas también han tenido una organización. Estuvo encabezado por una autoridad llamada Sapa Inca, que se le consideraba como hijo del sol, Inti, y era tratado como un dios. Por lo tanto, no se permitía que las personas se acercaran a él. Su cargo era hereditario. Debía contraer matrimonio y tener hijos con alguna pariente, pues los Sapa incas debían mantener un lazo sanguíneo. Por ser un imperio extenso, el gobierno contó con otras instituciones que le ayudaran a gobernar. El Consejo Imperial. Este era una institución que se encargaba de asesorar al Sapa Inca en materias de orden, justicia y reglas imperiales. El Tukuy Ricuy eran inspectores que recorrían el imperio supervisando el cumplimiento de los mandatos del Sapa Inca. Y el Curaca, que era el líder de un ayllu. Ahora hablaremos sobre la religión inca. Los incas fueron un pueblo profundamente religioso y sus creencias influían en la política, la economía y en la cultura. De hecho, la cosmovisión inca dio un significado trascendental a la nación del tiempo y del espacio. Consideraban que el tiempo era cíclico, con periodos de caos y periodos de tranquilidad. Los periodos de caos se daban cuando los dioses luchaban entre ellos, y los periodos de tranquilidad cuando uno de los dioses había triunfado sobre el otro. Esos ciclos también abarcaban pequeños periodos de tiempo, y estos marcaban los momentos en los que se podía sembrar y se podía cosechar. El espacio
lo concebían dividido en 3 estratos sagrados: el Anán Pacha, o mundo de arriba, donde vivían los dioses; el Uku Pacha, o mundo de abajo, donde vivían los muertos; y el Kai Pacha, o mundo intermedio, donde habitaban los humanos, los animales y las plantas. Para los incas, el Kai Pacha tenía lugares sagrados o portales que comunicaban los mundos de arriba y los mundos de abajo. Esta es la razón por la que muchos sitios eran respetados y destinados a ceremonias rituales. Utilizaron especialmente las altas montañas debido a su cercanía con Hanan Pacha, y así lograban calmar la furia de los dioses, confiando que de esa manera podían evitar grandes desastres naturales. Nuestro continente americano es rico en culturas. Hoy solamente conocimos 4 de ellas: los olmecas, los chibchas, los aztecas y los incas, cada uno con gran riqueza cultural que nos ha dejado a través de los años para conocerla y valorarla. Debemos sentirnos orgullosos por cada una de las riquezas y variedad que nosotros tenemos como americanos. Es así, chicos, como hoy hemos llegado al final de nuestra clase. Me alegro haber compartido con ustedes estos temas tan interesantes. Nos vemos en la próxima, ya que nos espera otro tema muy importante. Hasta la vista, chicos, y se cuidan. Gracias. Cuídense, quédense en casa, no salgan, por favor. Los quiero mucho.